He explicado la mayor parte de las características principales del funcionamiento del subconsciente en audios anteriores. Ahora llegamos a la característica número 1, su capacidad para ser programado y reprogramado. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En los audios anteriores ya he hablado de la mayor parte de las características principales del funcionamiento de nuestro subconsciente. Ya te expliqué la característica número 2, que el subconsciente no requiere desarrollo y está funcionando desde la gestación. Ya hablé de la característica número 3, que el subconsciente trabaja las 24 horas del día, funciona las 24 horas del día de cada día de toda nuestra vida. También la característica número 4, el subconsciente tiene registro permanente y lo que se programa, lo que entra, lo que queda registrado ahí prácticamente se queda de por vida, salvo que haya alguna modificación importante. La característica número 5, el subconsciente tiene el control principal de emociones, reacciones, comportamientos, actitudes, etc. La característica número 6, el subconsciente funciona en base a asociaciones y generalizaciones. La característica número 7, el subconsciente de cada persona está conectado con el de las personas que le rodean a través de esta maravillosa conexión subconsciente. Y he hablado también de la característica número 8, la capacidad para atraer y repeler que hay en nuestro subconsciente. Pues todo esto nos lleva a la característica número 1. El subconsciente se puede programar y reprogramar. Es decir, podemos modificar todo lo que está ahí actuando, activándose desde nuestro subconsciente para que de esa manera se enriquezca nuestra vida. Podemos cambiar mucho de lo que está ahí, podemos modificar la influencia que está teniendo lo que está fluyendo desde el interior de nuestro subconsciente para de esa manera mejorar algún aspecto de nuestra vida, para de esa manera enriquecer alguna área de nuestra vida para tener más plenitud en algunos aspectos. Vamos en este audio a enfocarnos en esta característica número 1 del funcionamiento del subconsciente, de que lo podemos programar o reprogramar. Para eso, empezaré con unos ejemplos muy sencillos del concepto de programas, programar o reprogramar. ¿Qué es un programa? Es una serie de, digamos, indicaciones, pasos establecidos dentro de algún, normalmente, sistema que el ser humano ha creado para que al seguirse esos pasos de manera ordenada y sistemática se produzca un resultado. Por ejemplo, hace algún tiempo fui a visitar a uno de mis grandes amigos que se llama José y llegué a la casa de José y me dijo, mira, te voy a enseñar algo nuevo en mi casa. Tiene una casa de 2 pisos, muy bonita, ya conocía yo la casa, ya conocía yo los interiores de la casa, ya había estado con él ahí en muchas ocasiones desde que la había comprado, pero en ese momento me dijo, ven, te voy a enseñar algo nuevo en mi casa. Fuimos a la parte de la sala comedor y en la pared había un panel como con ciertos, como un teclado con números y me dijo, mira, observa esto. Y entonces tecleó en el panel un número y se encendió un conjunto de luces ahí en la sala comedor y me dijo, ven para que veas. Fuimos a la cocina, fuimos a la escalera, fuimos a los cuartos de arriba y con los números que había tecleado se habían encendido las luces, una serie de luces en la parte de la orilla del piso, en varias partes de la casa, y como la casa estaba en penumbra porque era la hora del atardecer, entonces
pues tenía una iluminación muy especial con ese conjunto de luces que se habían activado. Regresamos al panel que estaba ahí y me dijo, mira, ahora voy a cambiar la iluminación, y entonces tecleó otros números y se activó otro conjunto de luces. Ahora se activaron unas luces en una terraza que tiene ahí afuera de la sala comedor, donde hay plantas en las orillas, hay algunas plantas colgadas en la pared, y entonces se iluminó, se encendió un conjunto de luces en la terraza que iluminaba las plantas y que le daba un toque muy especial a la terraza con esas luces de varios colores y colocadas estratégicamente en varias partes de la terraza. Regresamos nuevamente al interior de la casa, ahí a donde estaba el panel de control, y tecleó nuevamente otros números, y ahora la iluminación se activó en la parte de la sala comedor, una serie de luces muy suaves en varias partes de la sala comedor que transmitían una sensación así de calidez en esa parte, y me decía, mira, este conjunto de luces es para cuando ya después de cenar platicar un rato aquí en la sala comedor, y bueno, admiré yo la iluminación que tenía ahí. Y así me fue mostrando algunos conjuntos más de luces, y todos estaban dirigidos desde ese panel de control que estaba ahí a mitad de la sala comedor en la pared. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me estaba mostrando mi amigo José? Me estaba mostrando que había mandado instalar en su casa una gran cantidad de luces, y en ese panel estaba el control. Desde ahí estaba programado cada uno de los conjuntos de luces. Es decir, había ya un programa establecido. En este caso, ¿qué era un programa? Era una serie de indicaciones que estaban en ese panel de control, que estaban establecidas ya para que cuando él tecleara cierto número, se activara ese programa, y ese programa encendía cierto conjunto de luces. Entonces, aquí hablamos de un programa ya establecido, que estaba ya instalado en ese panel de control. Y bajo cada número que él tecleaba, se activaba uno de esos programas. Si en algún momento él quisiera cambiar la iluminación, quisiera que hubiera otras luces que se encendieran o apagaran en la sala, en la terraza, en la escalera de la casa, entonces necesitaría que se reprogramara ese panel de control. Se necesitaría reprogramar, es decir, modificar la programación, y una vez que se modificara esa programación en ese panel de control, habría un nuevo conjunto de indicaciones con cada número para que se activaran las luces. Pero ahí es un ejemplo de lo que sería un programa y lo que es programar o reprogramar. Por ejemplo, actualmente muchas personas utilizan lavadoras automáticas en su casa para lavar la ropa. Estas lavadoras automáticas tienen una serie de programas, es decir, también de pasos establecidos para según el objetivo que tiene la persona, según la ropa que va a lavar. Habrá algún programa para cuando lava ropa que está más sucia, por ejemplo, los uniformes del partido de fútbol de los niños, y que esos uniformes tienen quizás algunas manchas de pasto, están muy sucios, están sudados y requieren un tipo de lavado especial. Pero cuando se requiere, por ejemplo, lavar quizás algunas sábanas que tienen un color claro y que no están tan sucias, pero son más grandes, requiere otro programa. Entonces, la persona que sabe utilizar una lavadora automática sabe cuál programa es el conveniente para cada tipo de ropa, pero ya la lavadora ya está programada para seguir una serie de pasos, es decir, cuánto tiempo la lavadora funciona con cierto movimiento mientras está ahí el jabón, el suavizante para la ropa, cuánto tiempo después, en cuánto tiempo se vacía el agua de la lavadora, se vuelve a llenar de manera automática, por eso se llaman lavadoras automáticas, porque ya tienen una serie de programas
que una vez activado un programa, la lavadora sigue los pasos uno a uno, después entra nuevamente el agua para enjuagar y ya cada programa tiene establecido cuánto tiempo va a durar el enjuague de esa ropa, y si se requiere un segundo enjuague, y entonces la lavadora de manera automática saca el agua, sale el agua hacia el drenaje y se vuelve a llenar. Entonces la lavadora tiene varios programas ya establecidos, que son una serie de pasos que están ahí ya instalados en la lavadora para que funcione bajo cada uno de esos programas. Si en algún momento se descompusiera, habría que reprogramar, habría que modificar esos programas, o si la persona necesitara un tipo de lavado muy diferente, muy especial para algún otro tipo de ropa, entonces se requeriría otro programa, se requeriría instalar un programa diferente o comprar una lavadora que tuviera otro tipo de programa. Pero también ahí las personas están familiarizadas con lo que es un programa en las lavadoras automáticas, y aquí salta a la vista que precisamente por eso se llaman lavadoras automáticas, porque ya de manera independiente, sin que haya una persona que esté dirigiéndola, la lavadora ya tiene dentro de su funcionamiento esos programas establecidos y ya va siguiendo paso a paso hasta llegar al final del lavado de la ropa. Donde estamos más familiarizados con que existe este concepto de la programación, pues es en las computadoras, en los teléfonos inteligentes que utilizamos en la actualidad, porque ahí son programas muchísimo más complejos. Son series de pasos mucho más complejas, que son mucho más amplios esa serie de pasos, y entonces sabemos que las computadoras, los teléfonos inteligentes tienen una gran cantidad de programas, por eso se llaman programas, porque están programados, porque están con una serie de códigos bajo algún tipo de lenguaje de programación, para que la computadora lleve a cabo toda una serie de acciones cuando utilizamos alguno de estos programas. Entonces, muchas veces, mientras se desarrollan esos programas, hay personas que se dedican a la programación, que establecen toda esa serie de códigos para que la computadora funcione de cierta manera, y en la actualidad, pues cada vez hay más programas que se utilizan a nivel global en cuestiones en las empresas, en los negocios, en el gobierno, en todo tipo de instituciones, y pues también todo lo que nosotros manejamos continuamente al enviar, recibir, buscar información en internet, en redes sociales. Entonces sabemos que detrás de todo eso hay una cantidad impresionante de programas, y que cuando se requiere un cambio, una modificación, entonces esos programas tienen que modificar y se tienen que reprogramar. Todo esto tiene que ver con la programación, y bueno, estamos familiarizados con todos estos conceptos en la actualidad desde hace algunas décadas, conforme se ha ido desarrollando la tecnología. Entonces, todo esto tiene que ver con programas, programar y reprogramar. Bueno, pues el subconsciente funciona de manera similar, en cierta medida, porque todo lo que va entrando al subconsciente, todas las experiencias que se van acumulando con esta característica de que funciona desde antes de nacer, desde la gestación, con esta otra característica de que tiene un registro permanente, con la característica de que el subconsciente tiene el control principal de emociones, reacciones, actitudes, hábitos, etcétera, con sus asociaciones y generalizaciones, incluso con la conexión subconsciente que tenemos con los demás. Entonces, en base a todo eso, el subconsciente funciona como, de manera similar, a tener una serie de programas internos, que esos programas llevan a activar precisamente ciertas emociones, reacciones, comportamientos, conductas, actitudes, bajo ciertos factores en los que se da, y entonces a raíz de cierto factor en el entorno, o internamente o externamente, se activan esas programaciones que traemos a nivel subconsciente, y de alguna manera dirigen nuestra vida, nuestras conductas, nuestro comportamiento. Y eso es muy bueno cuando las programaciones son positivas, cuando son programaciones muy adecuadas para nuestra vida, cuando son programaciones sanas en distintos aspectos de nuestra vida, como pueden ser salud, relaciones interpersonales, trabajo, emociones, descanso, etcétera. Pero se convierten en algo muy limitante, en algo que va
afectando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra salud, cuando esas programaciones son programaciones inadecuadas que en algún momento y de alguna manera entraron a nuestro subconsciente y que a partir de ahí, debido al funcionamiento, a cómo funciona el subconsciente, se están generando consecuencias inadecuadas en nuestra vida. Entonces, nosotros podemos reprogramar todo eso que está en el subconsciente, podemos modificar todas esas programaciones. Ya te he mencionado en algunos de los audios anteriores algunas de estas ejemplos en los que he hecho referencia a este aspecto de reprogramar. Por ejemplo, en el audio 0007 mencioné la experiencia que tuve de el asalto, de haber sido atacado por 4 maleantes y cómo ahí hubo una serie de consecuencias en mi vida, principalmente en que viví 10 años con un miedo muy, muy intenso. Ya expliqué, ya compartí un poquito de esa experiencia. No entré a muchos detalles, pero ya hice referencias a esa experiencia y hablé de que ahí reprogramé mi subconsciente. Conforme fui yo entendiendo la mecánica del subconsciente, diseñé un método muy sencillo para reprogramar el subconsciente basado en los 6 elementos. Ya sabes que son deseo, imágenes o imaginación, palabras, creencias, emociones y repetición. Entonces, inventé un método para reprogramar miedos y con ese miedo reprogramé mi subconsciente en muy poco tiempo, relativamente aproximadamente 3-4 meses, después de que había vivido 10 años con esos miedos tan intensos. Y gracias a esa reprogramación se modificó drásticamente, positivamente, efectivamente se modificó lo que estaba en mi subconsciente generando esos miedos, que había generado esos miedos durante 10 años. Y a partir de esa reprogramación, entonces pude vivir sin esos miedos. Y eso sucedió hace 25 años. Y en esos 25 años he podido vivir sin esos miedos gracias a que reprogramé mi subconsciente y de esa manera terminé ese ciclo de 10 años que si yo no hubiera aprendido, no hubiera investigado todo esto del subconsciente, no hubiera desarrollado ese método, no hubiera reprogramado esos miedos, ahorita tendría 35 años viviendo con esos miedos tan extremos que tanto me desgastaban y que tantas consecuencias tan limitantes generaban en mi vida. También en ese audio 0007 te conté el caso de una mujer que se le había asociado en su subconsciente el mes de julio con algunas situaciones muy desagradables y le estaba generando que cada mes de julio fuera a dar al hospital con alguna situación de salud muy grave. Entonces, se había creado dentro de su subconsciente, de acuerdo a ciertas circunstancias que había vivido, una programación en la cual se disparaba en el mes de julio alguna situación crítica en su salud. Y eso hacía que tuviera que ser hospitalizada con alguna situación complicada en su salud. Y entonces te conté cómo le di un método muy sencillo a esta mujer para que reprogramara eso. Y entonces al reprogramar su subconsciente pudieron desaparecer esas situaciones críticas de salud que estaba viviendo cada mes de julio. En el audio 0009 te compartí un experimento que estaba haciendo yo con unas marcas, con un logotipo que había que estaba impreso en muchos lugares de la ciudad y que se me ocurrió a mí hacer un experimento si podía utilizarlo para activar el subconsciente, obviamente utilizando los 6 elementos activadores, y te compartí que con ese ejercicio, con ese método, estaba yo activando la capacidad de mi subconsciente para mantenerme protegido y a salvo. Y ahí ya conté cómo escapé de un accidente que pudo haber sido muy crítico, gracias a que estaba yo programando mi subconsciente para protegerme, para estar a salvo. Entonces ahí utilicé ese método con los 6 elementos para programar mi subconsciente para estar protegido. En el audio 0008 te conté de una maestra que participó en uno de mis programas de desarrollo infantil, que tenía un hijo joven que estaba muy renuente a bañarse y a asearse, y que en ese caso pues ya la maestra había intentado muchas formas de motivarlo, reprenderlo, para lograr que se bañara este joven,
pero no lo había conseguido, y entonces, por medio de un método muy sencillo que yo les daba en ese curso, ella lo aplicó a su hijo, y algo había en su interior de su hijo, algunas emociones, algo que necesitaban ser reprogramadas, y el efecto que yo te compartí en ese audio, que le llamé el efecto Furber, a raíz de una experiencia que tuve de entender cómo están conectados los subconscientes de las personas, cómo está conectado la mente subconsciente de cada persona con las personas que nos rodean. Entonces ella pudo, digamos que, modificar algo que había en el subconsciente de su hijo, alguna programación que le estaba llevando a esa conducta de no bañarse, de no asearse, de andar sucio, y modificó esa programación gracias a esta conexión subconsciente que tenemos para activar una nueva programación, de tal manera que su hijo, entonces ya después de un tiempo de que ella trabajó con estos métodos, pudo activar una programación diferente, de tal manera que ya él, ya de manera natural, se convirtió en un joven ya más limpio, más aseado. En todos estos casos, podemos hablar de esta cuestión automática. Así como yo mencioné la lavadora automática, esta palabra es interesante, porque los seres humanos tenemos pues esta idea de que somos libres y de que prácticamente todo lo que hacemos es bajo esta posibilidad que tenemos de ser libres, de tener un libre albedrío, de poder elegir. La realidad es que esto dista mucho de ser verdad, ¿eh? Nuestro subconsciente dirige muchísimo de lo que somos como personas. Ya has escuchado el énfasis que yo pongo en que más del 99% de todo lo que somos como personas, de todas nuestras emociones, reacciones, comportamientos, conductas, actitudes, hábitos, etcétera, viene dirigido desde el subconsciente. Entonces, aunque creemos conscientemente que actuamos con libertad, la verdad es que no es así. El subconsciente está dirigiendo. Por ejemplo, en estos ejemplos que acabo de mencionar, que ya expliqué en los audios anteriores, por ejemplo, el miedo con el que yo viví 10 años, yo no podía liberarme de él. Yo no era libre, vivía esclavizado con ese miedo. Y de manera automática, mi subconsciente disparaba ese miedo en muchos momentos, lugares y circunstancias, día tras día tras día, incluso cuando estaba yo dormido, el subconsciente me llevaba a pesadillas en las que siempre había maleantes persiguiéndome y no descansaba yo y despertaba todo alterado, ¿sí? Entonces, de manera automática el subconsciente estaba generando esas emociones, esas pesadillas, y yo no era libre. Al reprogramar mi subconsciente me liberé porque modifiqué esa programación y ahora, de manera automática, mi subconsciente ya estaba generando un sentimiento, una sensación de tranquilidad y de seguridad. Por ejemplo, la mujer que se enfermaba cada mes de julio, su subconsciente ya de manera automática estaba generando algún problema grave de salud cada mes de julio y ella no era libre, no podía elegir algo diferente. Pero a través de la reprogramación, una vez que reprogramó esta asociación que tenía su subconsciente con el mes de julio, dejó de tener esos problemas críticos de salud y entonces ahora sí ella pudo ser libre y ahora ya de manera automática su subconsciente estaba manteniendo su salud en el mes de julio. Por ejemplo, cuando yo escapé de ese accidente que ya mencioné con ese método que estaba yo experimentando, entonces el subconsciente lo hizo de manera automática, ¿sí? Sin que yo conscientemente decidiera escapar de ese accidente, fue algo automático. En el caso de la maestra con su hijo que no quería bañarse, que no quería asearse, por alguna razón la conducta de su hijo de manera, digamos, automática le estaba llevando a tener resistencia a asearse y entonces estaba generando pues esta situación de inadecuada, de andar sucio. Pero una vez que la maestra, que su mamá, utilizó un método para influir positivamente en su hijo, entonces ya después, de manera automática, el joven
tenía ya este nuevo comportamiento de asearse, de andar aseado, y ya de manera automática ya llevaba a cabo esta conducta. Y esto no significa que seamos necesariamente como robots, que podríamos esto pensar como robots, que no tenemos ninguna injerencia en nuestras decisiones y comportamientos. Pero sí es muy importante entender el papel que juega el subconsciente, que es muy determinante, y que entonces ahí es donde entra nuestra mente consciente. Yo he comparado ya en otros, en algunos audios, te hablé de las comparaciones que yo suelo utilizar para ejemplificar este funcionamiento de la mente consciente y la mente subconsciente y cómo funcionan, digamos, haciendo un equipo entre ambos. He hablado de esta comparación que utilizo mucho, que es la de las dos cabezas. De las dos cabezas, la cabeza consciente y la cabeza subconsciente. Ya he estado explicando en todos estos audios cómo funciona esa cabeza, que es la cabeza subconsciente. Y entonces la cabeza consciente, una de sus funciones es dirigir a la cabeza subconsciente. La cabeza consciente tiene la capacidad, sí, de libremente elegir de qué manera dirigir a esa cabeza subconsciente, pero para esto, obviamente, las personas necesitan saber cómo funciona su mente consciente y sobre todo cómo funciona su mente subconsciente y además cómo desde la mente consciente nosotros podemos activar las capacidades del subconsciente con métodos sencillos y prácticos y utilizando los 6 elementos que tú ya has estado conociendo. Entonces, ahí es donde reside la libertad y la capacidad que tenemos a nivel consciente de dirigir todo ese mundo interno que está en nuestro subconsciente, que en esta comparación de las dos cabezas, la cabeza consciente es la que tiene esa capacidad para dirigir a la cabeza subconsciente para dar ciertas indicaciones de manera adecuada. ¿Y cómo se dan esas indicaciones? Por medio de algún método sencillo, práctico, efectivo, utilizando los 6 elementos activadores para el subconsciente. También, cuando he hablado de la comparación del ejército y el general, donde el general es nuestra mente consciente y el ejército es el subconsciente, entonces ese general, nuestra mente consciente, que es el general de ese ejército, tiene la función de dirigir al ejército, tiene la función de darle las órdenes al ejército, tiene la función de alinear a su ejército y de darle las indicaciones de cómo tiene que actuar ese ejército. Cuando no tenemos ni la mínima idea de el funcionamiento del subconsciente, pues ya he explicado que ese ejército es como si tuviera indicaciones equivocadas y entonces va a estar haciendo con toda su capacidad cosas que van en contra de nuestra plenitud, en contra de nuestra salud, en contra de nuestras relaciones, y entonces nuestra mente consciente que funciona como ese general, con esa libertad, con esa capacidad de decisión, tiene que tomar el control de su ejército y ahí reside nuestra libertad. Ahí reside la libertad en esa parte de nuestra mente consciente de entonces elegir lo que nosotros queremos mejor, lo que queremos para nuestra vida. Y entonces necesitamos saber cómo desde ese general que es nuestra mente consciente, le damos las órdenes, las indicaciones a todo ese ejército que es nuestra mente subconsciente. Y esto pues se puede hacer de manera muy práctica con métodos sencillos, prácticos, efectivos, pero necesitamos conocerlos y conocer cómo aprovechar esos 6 elementos activadores del subconsciente y entonces ya nosotros podemos, desde nuestra mente consciente, que es el general de ese ejército, dirigir a todo ese ejército que es el subconsciente. Entonces, por eso, estas dos comparaciones siempre resultan muy útiles para entender esta interacción entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y en este tema de programar y reprogramar, entonces estamos hablando de que desde la mente consciente, desde ese general, el general tiene la capacidad para dar toda una serie de indicaciones al subconsciente que sería como una nueva programación cuando así se requiere. Y entonces, de esa manera, ya el ejército llevará a cabo, nuestro subconsciente llevará a cabo ciertas funciones de manera también automática, pero ya acorde a lo que deseamos, acorde a la plenitud que queremos en nuestra vida en distintos aspectos. Entonces, por eso esta comparación con los programas y esta palabra comparativamente con las lavadoras automáticas resulta muy ilustrativo de cómo funciona nuestra mente consciente y subconsciente y la labor que tenemos que aprender a hacer desde nuestra mente consciente para
aprovechar todo el potencial de nuestra mente subconsciente. Voy aquí a compartirte 3 ejemplitos para seguir ilustrando toda esta capacidad de programar y reprogramar nuestro subconsciente con los elementos activadores. Bien, te cuento de Jorge. Jorge es un joven que actualmente debe de tener aproximadamente unos 35 años. Jorge tomó algún curso conmigo hace muchos años, cuando era joven, cuando tenía unos 18 años, que estaba estudiando en la preparatoria, y luego ya en otros momentos por ahí llegó a tomar algo más de curso conmigo. Se casó muy joven, Jorge, y tiene una hija, Lucy, y hace el año pasado, después de la pandemia, en el año de 2022, estaba con una situación, nos comunicamos y me compartió una situación que estaba viviendo. Resulta que su mamá falleció durante el tiempo de la pandemia de otras enfermedades que ya traía, y debido a la situación que había en ese tiempo, pues él ya no pudo ni siquiera visitarla como él hubiera deseado. Él, cuando acabó su carrera profesional, se fue a otra ciudad que está bastante lejos de la ciudad natal donde estaban residiendo sus padres. Entonces, su trabajo y la situación de la pandemia no le permitieron convivir más con su mamá, pues ya los últimos años de su vida. Entonces, al morir su mamá, él se quedó con una frustración muy grande de que no pudo compartir más tiempo con ella, no pudo pasar más tiempo con ella. Y entonces traía todo eso ahí internamente, toda esa frustración, y junto con el dolor que le había provocado la pérdida de su madre. Todas estas emociones las traía ahí él, pues internamente, y mientras tanto él estaba continuando con su vida, pero ya le estaban afectando porque estaban generando reacciones muy inadecuadas. Jorge se había divorciado y su hija Lucy, en ese momento tendría unos 9 años. Entonces, durante la semana, de lunes a viernes, Lucy estaba con Jorge, con su papá, viviendo, y los fines de semana Lucy se la pasaba con su mamá. Entonces, en la semana, Lucy, por motivos de la pandemia, estaba tomando sus clases desde casa, por medio de una computadora, y también Jorge estaba trabajando desde casa, en su labor que estaba realizando en una empresa. Entonces, Jorge me platicó que debido a todas esas emociones que traía ahí internamente, pues estaba teniendo algunos arranques emocionales muy agresivos, y me contó de varios arranques muy agresivos que había tenido con su hija, y también me contó que incluso en la empresa donde trabajaba, en una reunión de trabajo, había tenido un arranque muy fuerte, muy agresivo hacia su propio jefe. Entonces él ya estaba preocupado porque sabía que todo eso lo estaba controlando desde su subconsciente, esas emociones que traía ahí no resueltas, de frustración y de dolor por la pérdida de su mamá, y que eso le estaba haciendo pues a él muy vulnerable a explotar ante alguna conducta, comportamiento de su hija, y también ante alguna otra situación, por ejemplo en este caso laboral. Entonces, ya que platicamos, como Jorge ya conocía muy bien las bases del subconsciente, conocía muy bien los métodos, yo le di algunos métodos para que reprogramara todo eso. Le di un método para trabajar con las emociones de dolor que tenía por la partida de su mamá, para que reprogramara todo eso. Y le di también otro método para reprogramar sus reacciones emocionales hacia su hija principalmente, que era donde estaba él explotando pues con más frecuencia y de manera más inadecuada, debido a que convivía todos los días con su hija, que estaba ahí, pues estaban digamos, recluidos en su casa, casi no salían por toda esta cuestión de la pandemia del COVID, a lo largo de todo el año 2020 y 2021, y todo esto, creo que me equivoqué, creo que hace rato dije de 2022, no, fue en principio de 2021 cuando esta situación de Jorge. Bien, entonces, dentro de los métodos que utilizó para todo lo de sanar y reprogramar las emociones de la pérdida de su mamá, yo le di algunos audios
que él ya conocía el método, que es un método que le llamo microvisualizaciones, que es un audio donde él escuchaba el audio y en el audio estaba cierta música, había una serie de indicaciones para que él se visualizara encontrándose con su mamá, despidiéndose de ella de manera adecuada, expresándole todo lo que no le pudo expresar, y así era un ejercicio muy breve, de unos cuantos minutos, para que él lo hiciera una y otra vez todos los días, para reprogramar todas las emociones no resueltas que habían quedado del fallecimiento de su mamá. Y también le di una mega oración, que es un texto muy largo, hecho con afirmaciones grabadas en audio, que son, en el caso de esta mega oración para él, era para reprogramar todas sus reacciones hacia su hija. Entonces, es un texto que, por ejemplo, decía: solo tienes reacciones adecuadas hacia Lucy. Siempre tienes reacciones adecuadas hacia Lucy. Siempre reaccionas de manera positiva ante cualquier conducta de Lucy. Siempre reaccionas de manera agradable ante cualquier conducta de Lucy. Siempre reaccionas de manera positiva ante los comportamientos de Lucy, por ejemplo. Tenía ese tipo de mensajes, la mega oración, y se la di en audio, y él ya sabía que simplemente la mega oración tenía que ponerla todas las noches mientras dormía, para que su subconsciente estuviera registrando todos esos mensajes, y de esa manera, con la microvisualización que hacía él en el día, estaba reprogramando emociones que tenían que ver con la pérdida de su mamá, y con esa mega oración que ponía todas las noches mientras dormía, estaba reprogramando todas sus reacciones emocionales hacia su hija. Jorge tiene ya varios años trabajando con el subconsciente, entonces cada vez que él tiene alguna experiencia muy impresionante, algún cambio en su subconsciente, él le llama las experiencias wow. Entonces, a lo largo de los años que hemos estado en comunicación, muy frecuentemente se comunica conmigo para contarme muy emocionado, y entonces me dice: Gil, ¿qué crees? Fíjate que tuve otra experiencia, wow. Y entonces ya me platica el contexto, qué estaba sucediendo, qué método utilizó, cómo reprogramó su subconsciente, en qué aspecto lo reprogramó, y después ya cómo se dio la nueva reacción, emoción, conducta automática. Eso es lo que a él le sorprende mucho, cómo al reprogramar el subconsciente ya llega un momento en que ya de manera automática tiene otra emoción, tiene otra reacción, tiene otro comportamiento, otra conducta, y entonces le sorprende tanto, a pesar de que ya sabe todas las bases del subconsciente, sabe que así funciona, pero no deja de sorprenderse cuando de pronto ya se modificó radicalmente la reacción desde su subconsciente. Entonces, después de unas semanas en que estuvo trabajando con estos métodos, me dijo: Gil, ¿qué crees? Ya tuve otra experiencia wow en mis reacciones con Lucy. Y me contó que un día Lucy estaba tomando sus clases en la computadora por internet, y que él estaba en otra habitación de la casa tomando una llamada de su empresa por motivo de su trabajo. Entonces me contó que ya le había dicho a Lucy en varias ocasiones que nunca tuviera líquidos, algún vaso con algún líquido o alguna taza ahí cerca de la computadora, porque podría haber un accidente, y pues había que cuidar el equipo que tenía ella para estar tomando sus clases en línea, a distancia. Y entonces me contó que estaba en esa llamada telefónica cuando entra a su habitación Lucy con una cara de susto, muy asustada, y se le quedó viendo, y entonces pues él sospechó que ya algo había sucedido en la habitación donde Lucy solía estar tomando sus clases en la computadora. Y entonces Jorge se dirigió y vio que, en efecto, Lucy tenía un vaso con refresco y se le había caído todo el líquido encima del teclado de la computadora. Pero lo que fue sorprendente para Jorge, y fue su experiencia wow, y me contó, me dijo que en lugar de reaccionar con gritos, con enojo, en lugar de que se disparara de manera automática su enojo, su furia, y empezara a recriminar a Lucy, empezara a llamarle la atención, a gritarle, como en otras ocasiones, me contó que de manera automática, y estoy enfatizando esto, automática,
reaccionó con mucha tranquilidad, con serenidad, y le dijo con mucha calma, hija, ¿te acuerdas que ya te había dicho que por eso es importante no tener líquidos aquí junto a la computadora? Ven, vamos por unas telas, por algunos trapos, para limpiar la computadora. Y entonces me contó que muy tranquilo se puso con su hija a secar todo el teclado, lo desconectaron, lo pusieron en alguna otra parte en un patio para que se secara. Y también le sorprendió mucho la cara de susto que tenía su hija, porque ya después cuando él un rato después tomó conciencia de lo que acababa de suceder, ahí me decía que esas son las experiencias guau para él. Cuando ya después de un rato, de pronto toma conciencia y dice, guau, no reaccioné como estaba reaccionando en los últimos meses, ¿sí? Pero le llamó mucho la atención que incluso su hija, cuando le había ido a buscar al cuarto donde él se encontraba, su hija llevaba una cara de un susto terrible, porque ya su hija ya veía venir todo un huracán de emociones en Jorge, regaños, gritos, ofensas, como lo había hecho anteriormente. Y bueno, le conmovió mucho darse cuenta el miedo que ya estaba generando en su hija y que se vio manifestado en ese momento, pero le sorprendió, para él fue una experiencia guau, de qué maravilla que ya sin pensarlo, de manera automática, había reaccionado totalmente de manera diferente. Y entonces, pues para él esa fue una nueva experiencia guau, muy, muy valiosa, porque entonces ya no reaccionó de una manera agresiva con su hija y resolvió la situación de manera muy tranquila. Entonces, pues ahí ya Jorge había reprogramado esas reacciones hacia su hija, y entonces ya su subconsciente, ya en lugar de disparar emociones de enojo, de agresividad, pues activó una tranquilidad, una respuesta tranquila, serena, objetiva, para manejar la situación con su hija. Y aquí pues podemos hacer referencia, recuerda que uno de las características del subconsciente es que el subconsciente tiene el control de nuestras emociones y reacciones, y entonces cuando nosotros reprogramamos el subconsciente, entonces ya de manera automática se modifican esas emociones, esas reacciones, y ahora se disparan otras emociones mucho más adecuadas, mucho más positivas, mucho más agradables en la situación en la que anteriormente se estaban disparando emociones tan inadecuadas, y que en este caso pues también es fácil entender que con esas emociones y reacciones que estaba teniendo Jorge, estaba dañando la autoestima de su hija, estaba generándole miedo a su papá, y estaba manejando de manera inconveniente muchos momentos con su hija. Entonces fue una experiencia guau de Jorge, y que es un ejemplo aquí muy sencillo de cómo nosotros podemos reprogramar el subconsciente con métodos muy simples, prácticos, efectivos, si sabemos cómo funciona el subconsciente y utilizando los 6 elementos. Las mega oraciones, como son en audio y son una serie de indicaciones grabadas en texto para que la persona escuche mientras duerme, ahí no hay emociones, no hay imágenes, no hay creencia. En el momento en que está reprogramando su subconsciente toda la noche, ahí está basada en la repetición y en las palabras. Y, por ejemplo, el otro método que utilizó Jorge, ahí sí había el que utilizó con las emociones, para reprogramar las emociones que tenía todavía de la pérdida de su mamá. Ahí sí utilizó imágenes, emociones, creencia, palabras, todos los 6 elementos. Bien, pues ahí tenemos un ejemplo de reprogramación, en este caso de Jorge, con su experiencia wow. Te cuento otro ejemplo. Patti era una arquitecta que estuvo participando en uno de mis cursos hace unos años, y estuvo asistiendo a una serie de talleres y cursos. Bueno, era un diplomado formado por varios módulos mensuales, un fin de semana cada mes durante varios meses, y ella venía de otra ciudad, aquí a la ciudad de Guanajuato, a tomar ese diplomado sobre el funcionamiento del subconsciente y sobre distintas áreas, cómo aplicar todas las capacidades del subconsciente en distintas áreas. Bueno, en algún momento nos compartió que su hija Esmeralda, que en ese momento tenía 14 años, tenía problemas muy fuertes de tendencias depresivas.
Nos contó un poquito el panorama de la historia de su hija, que desde niña, desde muy pequeña, había tenido tendencias depresivas, de que ya desde los 6, 7 años hablaba de morirse, hablaba de que la vida no tenía ningún sentido para ella, y creció con esas tendencias depresivas. Y que nos contaba Patty que pues ella había buscado de una forma y otra ayudar a su hija, la había metido a cursos diversos a lo largo de su crecimiento, más adelante comenzó a llevarla a algún tipo de terapia, pero pues no, seguía sin tener una solución, incluso la había inscrito en ciertos cursos para que pues la niña, que ya era una adolescente, de alguna forma pudiera tener elementos para poder manejar, digamos, esas tendencias depresivas que tenía. Pero Patty nos contaba, a los asistentes y a mí, que pues no había ninguna solución real, que de repente la tenía muy ocupada en muchas actividades extraescolares, clases de baile y de idiomas y no recuerdo qué más, y que pues al menos teniéndola así muy ocupada y muy distraída, como que más o menos lograba pues como de alguna forma funcionar su niña, Esmeralda, su hija, y más o menos estaba un poquito más estable, pero que pues al final seguía estando ahí toda esa tendencia depresiva. Incluso fue muy, muy curioso que nos contó que Esmeralda tenía un chico joven que se había interesado en Esmeralda y que pues se habían hecho novios. Y muy curioso que Patty nos contó que un día este chico joven, que también tenía tendencias muy fuertes depresivas, entonces, que un día se le acercó este joven a Patty y le dijo: señora, le quiero dar las gracias por permitirme ser novio de su hija. Y que le dijo: su hija Esmeralda es la única luz en mi oscura y triste vida. Nos dio mucha risa, pero eso lleva a que reflexionemos mucho, ¿no? Este joven, al utilizar esa expresión, su hija es la única luz en mi oscura y triste vida, también tenía problemas muy fuertes de depresión ese joven. Bueno, ese es el contexto en el que estaba viviendo Esmeralda. Como ya Esmeralda tenía 14 años, ya incluso Patty ya había perdido la paciencia ante sus tendencias depresivas, entonces también nos contó que ya tenían muchos problemas. Discutían mucho porque pues Patty ya desesperada le decía que cambiara de actitud, que quitara esa cara depresiva que traía siempre. Esmeralda ya por la edad que tenía ya le contestaba, se defendía, terminaban discutiendo. Entonces bueno, esa era la situación que estaba viviendo Patty con su hija Esmeralda. Cuando ya le pedí que nos contara más del caso, bueno, Patty nos contó que cuando ella estaba embarazada de su hija Esmeralda, por ahí en algún momento a la mitad del embarazo, falleció repentinamente un tío al que Patty quería mucho. Entonces, era una persona muy especial en la vida de Patty y nos contó que le afectó mucho esa muerte repentina de su tío y que eso la sumió en una depresión muy fuerte estando embarazada de Esmeralda. Y que todavía incluso una vez que nació Esmeralda, todavía Patty estuvo mucho tiempo deprimida por la pérdida de su tío y que pues en esas condiciones llevó a cabo la etapa de amamantar a su hija estando depresiva, estando en una situación depresiva Patty. Entonces, cuando ya vemos todo este panorama de lo que estaba sucediendo en la vida de Esmeralda y vemos esto que sucedió durante su gestación, entonces ahí podemos ver lo que ya he explicado de la característica número 2 del funcionamiento del subconsciente, de que el subconsciente ya desde la gestación está funcionando con todas sus capacidades porque no requiere desarrollo. Entonces desde ahí ya hubo una influencia muy fuerte, tanto a nivel, pues podríamos llamar bioquímico, porque cada emoción, sobre todo cuando son emociones intensas y permanentes, pues tiene toda una bioquímica, cada emoción en el cuerpo humano,
y que cuando una mujer embarazada está esperando un bebé, pues toda esa influencia bioquímica llega a tener un impacto en el desarrollo de ese bebé o de esa bebé. Pero además está toda la carga, llamémosle emocional, energética, del subconsciente de la mamá, en este caso de Patty, al estar deprimida. Entonces yo le decía, mira, cuando un bebé en la gestación está de manera muy prominente, la mamá está deprimida, en su subconsciente del bebé, de la bebé, se registra y se interpreta y queda la sensación como si la mamá está deprimida porque yo llegué a la vida, porque yo estoy aquí en su vientre. Entonces queda registrado en su consciente un sentimiento de no ser amado, no ser aceptado, no ser querido. Es como si el subconsciente indirectamente interpretara: mi mamá está deprimida por mi existencia, por estar yo aquí dentro de su cuerpo. Pero además la emoción en sí queda programada, la emoción de depresión queda programada a nivel subconsciente por la forma en que trabaja el subconsciente. Y luego con la característica número 4 de que el subconsciente tiene registro permanente, entonces aunque eso haya sucedido durante la etapa de la gestación y todavía incluso por lo que nos contó Patty durante los primeros meses en que la amamantaba, aunque ya Esmeralda ya tenía 14 años, traía todo ese efecto desde su gestación. Entonces le dije a Patty, pues tenemos que reprogramarla, necesitamos ahí que tú le ayudes a reprogramarse, porque yo le decía, no importa si tú la tienes en cursos, en clases, de una cosa, de otra, para que se mantenga activa y para que de alguna manera promover que tenga emociones más positivas, pero la programación que trae en su consciente va a estar ahí. Por más clases de baile, de canto, de música que tú la lleves, no se va a reprogramar el subconsciente. Y si tú la llevas a que tome cursos, a que aprenda de esto, para que ella resuelva su propio problema, es demasiado. Si los adultos a veces de 20, 30, 40 años que yo he conocido y que podrían tener más herramientas para trabajar con sus emociones, no logran hacerlo porque no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, la comprensión del funcionamiento del subconsciente, y una persona de 30, 40, 50 años no logra salir de situaciones depresivas, menos lo va a hacer una chica de 14 años, o si la llevaste a cursos diversos a los 11, 12, 13 años. O sea, no tiene esa capacidad, porque al final se tiene que reprogramar el subconsciente. Ahí es donde se tiene que modificar. Entonces, Esmeralda incluso había tomado un pequeño curso conmigo, entonces también ya tenía bases del subconsciente. Entonces lo que hicimos fue que yo le diseñé unas mega oraciones a Patty para que las grabara con la voz de Patty y las utilizara Esmeralda mientras dormía. Esas mega oraciones estaban dirigidas a dos objetivos principales. Uno, a generar emociones positivas. Entonces, con la voz de Patty, decía, por ejemplo, siempre te sientes feliz, te sientes muy feliz a lo largo del día, tienes un excelente estado de ánimo a lo largo del día, te despiertas experimentando solo emociones positivas. Entonces, tenía toda una programación enfocada en activar emociones positivas y con la voz de Patty. En este caso, lo más adecuado era la voz de su mamá, porque está asociada a nivel subconsciente de manera muy significativa. Normalmente cuando hacemos programaciones para niños o incluso adolescentes, si hay una relación suficientemente buena con la mamá o buena o muy buena, la voz que tiene más impacto en el subconsciente de un niño, una niña o una adolescente es la voz de la mamá. Ya cuando se utilizan estos métodos, por ejemplo, la mega oración que yo le di a Jorge, esa mega oración ya estaba hecha con una voz de computadora. Como son textos muy largos, normalmente, hace mucho tiempo yo los grababa con mi propia voz y se los daba a las personas. Pero ya después, como eran tantos los que tenía que hacer en diversos cursos, programas, personas a las que asesoraba, entonces empecé a utilizar voz electrónica, que ya actualmente contamos con voces de mucha calidad. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Jorge, utilizó una mega oración grabada con computadora. Pero en el caso de Esmeralda, lo más adecuado era que fuera la voz de su mamá, así que se grabó con la voz de Patty. Y otra programación de sentirse amada y querida, porque yo le decía, cuando Esmeralda estaba en tu vientre y al estar tú deprimida,
se interpretó y se registró en su subconsciente como que no la querías, como que la rechazabas y pues estabas deprimida. Entonces necesitamos meter una programación fuerte de que la amas, de que la quieres, de que se siente amada por ti. Entonces se grabó otra mega oración, yo le diseñé a Patty el texto, lo grabamos con su voz donde le expresaba amor y cariño a Esmeralda para que eso entrara a su subconsciente. Y entonces Esmeralda, que ya conocía estas bases, sabía que ya tenía ahí los audios en un aparato electrónico, en una grabadora digital, y entonces Esmeralda ya sabía que simplemente cada día cuando se fuera a dormir pondría la grabadora digital a un lado de su almohada en un volumen bajito para que estuviera entrando todo ese mensaje con la voz de su mamá noche tras noche tras noche en su subconsciente. Y bueno, pues hubo un cambio muy radical en las emociones de Esmeralda, ya después de unos meses. Ya luego Patty nos contó cómo habían cambiado sus emociones de Esmeralda, cómo la veía ahora muy contenta, muy estable emocionalmente. Celebró sus 15 años muy feliz Esmeralda después de que, debido a esta cuestión depresiva, pues no quería ni celebrar sus 15 años. Entonces, pues bueno, fue un cambio ahí muy radical. Y aquí lo que quiero enfatizar es la reprogramación. Esmeralda traía un programa muy fuerte desde su gestación que llevaba a tendencias depresivas. Entonces, al reprogramar el subconsciente de Esmeralda, y siempre insisto, para eso necesitamos tener las bases del subconsciente simplemente, necesitamos algún método o métodos simples, sencillos, prácticos, en este caso una mega oración grabada, que Esmeralda solo tenía que poner un audio en una grabadora digital para que se estuviera repitiendo toda la noche, noche tras noche tras noche, durante varios meses. Entonces es un método muy sencillo, muy práctico, y está basado en el funcionamiento del subconsciente y en alguno de los 6 elementos activadores del subconsciente, y entonces ya con eso Esmeralda pudo reprogramar en su subconsciente con la ayuda de su mamá, que grabó esas mega oraciones, con la asesoría que yo les di. Entonces con eso reprogramó su subconsciente. Este énfasis quiero hacerlo, reprogramar. Esmeralda traía una programación muy fuerte desde su gestación y sus primeros meses y años de vida, y además pues se venía reforzando. Muchas programaciones se vienen reforzando con la repetición. Cada vez que Esmeralda se sentía deprimida, se estaba reforzando porque había más repetición, más emoción depresiva, más creencia de que no valía la pena vivir, etc. Entonces era una programación ya fuerte desde la gestación que después se vino reforzando a lo largo de los años. Y entonces ahí, ¿cuál era la solución? Reprogramar el subconsciente. Una vez que ya se reprogramó el subconsciente con un método tan sencillo, entonces ya el subconsciente de Esmeralda empezó a activar otra serie de emociones totalmente diferentes, más saludables, más agradables, más positivas. Entonces ahí también es un ejemplo interesante de reprogramación. Y te comparto un ejemplo más, muy sencillito, que este ejemplo es con mis hijas. Cuando mis hijas estaban pequeñas, en alguna etapa yo estaba enseñándoles matemáticas, las bases de las matemáticas, y entonces mi hija Leslie tenía alrededor de 6 años y mi hija Litzy entre 7 y 8 años, y estaba yo dándoles algunas clases de todas las operaciones básicas de las matemáticas, desde cuestiones de las tablas de multiplicar y operaciones como multiplicación, suma, resta, división, etc. Entonces, cuando yo me sentaba con mis hijas a practicar alguna operación matemática, le estaba poniendo yo a mi hija Leslie, que tenía 6 años, le ponía algunas operaciones, sumas, restas, multiplicaciones. ¿Y qué sucedía? Que cuando ya me hacía la operación y me la daba para revisársela, yo le decía, mira mi amor, aquí te equivocaste en este número, ¿sí? A ver, revisa esta operación aquí, esta suma o esta multiplicación, y revisa este número porque aquí te equivocaste. Entonces, Leslie, por alguna razón, le molestaba equivocarse. Era muy, muy curioso porque pues era una niña pequeña, inocente, y en ese momento se molestaba por haberse equivocado y empezaba así, como a bufar así, hasta hacía ruido así, con la boca, con el aire, respirando rápido y haciendo ruido, y yo veía su carita de frustración y de enojo por equivocarse. Entonces yo le explicaba, le decía,
mi amor, no pasa nada, no te preocupes, estás aprendiendo. Cuando uno aprende, se equivoca, es normal, ¿sí? No te preocupes, simplemente revisa la operación y la corriges, no pasa nada. Pero seguía sucediendo eso. Entonces, después de que ya eso se repitió a lo mejor, no sé, 2, 3 semanas, yo le dije un día a mi hija, le dije, mira, algo está sucediendo en tu subconsciente que te activa esa sensación cuando te equivocas. No sé qué sea, pero vamos a reprogramarlo. Entonces tomé una hoja y le escribí una pequeña oración estructurada que decía algo así como: me siento muy tranquila cada vez que me equivoco, solo experimento emociones positivas cada vez que me equivoco al realizar una operación matemática, me siento a gusto aunque me equivoque al hacer una operación, disfruto realizar operaciones matemáticas, disfruto saber que puedo equivocarme cuando realizo operaciones matemáticas, algo así. Le estructuré su oración. Más adelante yo te enseñaré en todos los contenidos que estoy compartiéndote. Voy a explicarte este método que yo perfeccioné de las oraciones científicas estructuradas y cómo se redactan oraciones científicas estructuradas y todas las formas en que pueden utilizarse. Bueno, le escribí su oración científica estructurada a Leslie, mi hija, y le dije, ya sabes qué hacer. En ese tiempo, mis hijas ya estaban habituadas a utilizar oraciones científicas estructuradas, tenían un pequeño cuadernillo que yo les había hecho, y ya tenían tiempo que por la mañana, al despertar, una de las primeras actividades que tenían, una de las primeras acciones que llevaban a cabo en el día, todos los días, era leer algunas de sus oraciones científicas estructuradas para programar su consciente en diversos aspectos, cuestiones de aprendizaje, de salud, de emociones, etc. Entonces, Leslie, a esa edad de 6 años, ya sabía perfectamente que era una oración científica estructurada, ya la estaba utilizando, y simplemente yo se la di y le dije, hija, ya sabes qué hacer. Transcurrieron unas, quizás 3 semanas, 4 semanas. Yo no estaba con ellas en ese tema de matemáticas todos los días. Quizás 2 o 3 veces por semana me sentaba con ellas para practicar y revisarles algo de su aprendizaje de las matemáticas básicas. Entonces, de pronto, quizás un mes después, un mes y medio, en algún momento, un día estábamos realizando operaciones cuando mi hija Litsi, que tenía 7 años y medio aproximadamente, de repente estaba escribiendo y de repente levanta la cara y con su lápiz tocándose la barbilla, creo, y se queda observando y me dice, papá, ¿ya te diste cuenta de que Leslie ya no se molesta cuando se equivoca? Y en ese momento yo caí en la cuenta de lo que me estaba diciendo mi hija Litsi. Le dije, sí es cierto. Ya hace mucho, ya hasta ni me había fijado en eso, no había observado eso, que ya no se equivoca. Y entonces Leslie también, que estaba ahí, levantó la mirada y le dije, qué bien, hija, utilizaste tu oración científica, ¿verdad? Me dijo, sí. Entonces, fue una pequeña experiencia wow para nosotros también, así como Jorge, te compartí que Jorge le llama experiencias wow. ¿Por qué son tan maravillosas experiencias wow? Porque parece magia cuando reprogramamos el subconsciente y con algo tan sencillo que es, en este caso, Leslie leía su oración científica estructurada que yo le había redactado, ella sabía que tenía que leerla, imaginarse, utilizar imaginación, ahí estaban las palabras, tenía que creer en lo que estaba escrito en la oración, ¿sí? Generar un poquito algunas emociones positivas y tenía que utilizarla con constancia durante algún tiempo para que se reprogramara su subconsciente. Entonces, es muy interesante ese tipo de experiencias cuando de pronto uno se da cuenta que ya las emociones que experimenta, las reacciones que tiene, ya se modificaron y de una manera, pues aparentemente muy mágica, porque de pronto ya se modificaron y ya estamos reaccionando de manera diferente, estamos sintiéndonos de manera diferente y sí,
es tan sorprendente ese cambio que, como decía Jorge, es como una experiencia wow, ¿no? Se queda uno sorprendido. Ese día, mi hija Litsi se quedó sorprendida al notar que al caer en la cuenta que de pronto que ya Leslie ya no estaba teniendo ese tipo de reacciones cuando se equivocaba. Y en ese momento también yo tomé conciencia de ello, me acordé que en las últimas semanas ya no había sucedido y en ese momento pues nos percatamos de que ya se había dado ese cambio gracias a esa reprogramación que había hecho Leslie con la oración científica estructurada. Así que pues aquí te dejo estos ejemplos, todo este tema de que es un eje central en la comprensión del subconsciente, con todas las características que ya te he compartido. Finalmente, la característica que digamos que podría ser la más importante o la central es esta de que podemos modificar las programaciones de nuestro subconsciente. Podemos reprogramar nuestro subconsciente con métodos muy sencillos, prácticos, efectivos, basados en los 6 elementos activadores del subconsciente. Pero para eso, precisamente, necesitamos tener las bases del funcionamiento del subconsciente, necesitamos entender que tenemos esta capacidad, necesitamos tener algunos métodos sencillos, necesitamos conocer, tener claros estos 6 elementos activadores para activar el subconsciente, para utilizar esos métodos por medio de estos 6 elementos y de esa manera generar cambios desde dentro de nuestro subconsciente, generar cambios en esas programaciones y al reprogramar nuestro subconsciente, tener otras emociones, tener otras reacciones, tener cambios en nuestra salud, en nuestros hábitos, en muchos aspectos de nuestra vida que pues nos den más plenitud, que nos permitan disfrutar mejor cada etapa, que nos permitan tener mejores relaciones, etc. Así que por eso es tan importante comprender, conocer el funcionamiento del subconsciente y saber cómo se programa o se reprograma.